Muy bienvenidos. Estamos en el espacio de la memoria del patrimonio cultural inmaterial del Museo de Guadalupe en Zacatecas, que es un nuevo espacio que se añade al Museo de Guadalupe en esta ocasión para atender esta tercera vertiente del patrimonio cultural, además del artístico y del monumental histórico. A partir del 2003, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce la existencia de este patrimonio, pero sobre todo reconoce que son las propias comunidades, a partir de la práctica, a partir de su reconocimiento como propio, quienes le dan esta cualidad de patrimonio. Este primer ámbito, este primer umbral, explica qué es patrimonio cultural inmaterial, nos da ciertos elementos de cuál es el objetivo del espacio de la memoria y de manera muy importante nos indica cuáles son los principios éticos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En esta primera cédula tenemos la definición de patrimonio cultural inmaterial que hace la Convención de la UNESCO, diciéndonos que el patrimonio cultural inmaterial son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su patrimonio cultural inmaterial. Esto es fundamental porque la validación de patrimonio no depende de alguien externo, no depende de que alguien lo decrete, lo declare, lo reconozca, le dé un rango de validez, sino que sea la propia comunidad, a través de la práctica de estos usos, de estas representaciones, de estas expresiones, de estos conocimientos y técnicas, quien lo valida como su patrimonio. Desde luego, estos usos, estas prácticas, estas representaciones vienen habitualmente acompañadas de instrumentos, de artefactos o son realizadas en espacios específicos. En esa medida estos objetos, estos artefactos, estos espacios se convierten en parte del patrimonio cultural inmaterial y deben ser objeto de salvaguardia. Pensemos un caso muy concreto, una plaza donde se lleva a cabo una danza, donde se lleva a cabo un rito o alguna ceremonia, como podría ser la plaza donde se localiza el santuario de la Virgen de Guadalupe o el santuario de Plateros, donde habitualmente se hacen ceremonias, se hacen ritos, se hacen danzas. Ese sería un espacio inherente a una expresión de patrimonio cultural inmaterial. Este patrimonio cultural inmaterial además le da a las comunidades un sentimiento de identidad, un sentido de pertenencia y una continuidad histórica a lo largo del tiempo. A continuación tenemos la cédula que nos habla del objetivo del espacio de la memoria, que es registrar, recopilar, organizar, sistematizar y difundir expresiones del patrimonio cultural inmaterial de Zacatecas. Esto será a través del registro digital de audios, de videos, de fotografías, la digitalización de textos. Todo el acervo del espacio de la memoria será digital, podrá estar sujeto a la consulta porque el espacio no está destinado para conservar, para resguardar, para mantener bienes físicos porque no hay el espacio, pero sobre todo se trata de que sean bienes que puedan ser consultados ya sea físicamente aquí en el espacio o en línea por los portadores de estos patrimonios. Por eso es que se ha definido esta característica del acervo y el espacio de la memoria, además de tener esta posibilidad de consulta de los acervos digitales, tendrá un espacio donde se harán exposiciones temporales a propósito de diversos patrimonios culturales inmateriales, de la gran diversidad creativa que tiene el estado de Zacatecas. Ya más adelante veremos esta sala de exposiciones temporales que además tiene la capacidad de ser un espacio donde se reciba a los portadores, a los practicantes de las expresiones para poderlos registrar, para poderlos conversar o para que la comunidad converse entre sí respecto de sus expresiones.
Una cédula más, aparte de la de créditos, que está en este espacio del umbral, era de los principios éticos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Estos principios éticos están puestos están reconocidos, fueron producto del consenso entre los estados parte, y aquí se encuentran resumidos en la página de la UNESCO, los podrán encontrar de manera más amplia, pero sobre todo tienen por objeto destacar que son las propias comunidades, tanto quienes reconocen, quienes definen cuál es su patrimonio cultural inmaterial, como que son las primeras responsables de las acciones de su salvaguardia en ejercicio de su libertad cultural. Por ejemplo, el principio ético número 1 nos dice que las comunidades desempeñan la función primordial de la salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial. El segundo dice que se deberá reconocer y respetar el derecho de las comunidades a ejercer las prácticas, representaciones, expresiones y conocimientos que son la esencia de su patrimonio cultural inmaterial. Y así seguimos con los restantes 12 principios, que están en concordancia con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que fue aprobada por el Congreso de México en junio de 1917. Vamos a pasar ahora al pasillo. Aquí entramos al pasillo del espacio de la memoria, donde tenemos dos cédulas. La primera de ellas, que nos explica dos patrimonios o dos tipos de patrimonio cultural inmaterial. En primer lugar, el patrimonio cultural inmaterial que México ha pedido a la UNESCO que registre en alguna de las listas de patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO tiene 3 listas derivadas de la Convención. Una, la del patrimonio cultural inmaterial representativo de la humanidad. El segundo, de buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y la tercera lista, aquella que se refiere al patrimonio cultural en riesgo, que requiere urgentes medidas de salvaguardia para su continuidad histórica. México tiene a la fecha registradas o inscritas en la lista de patrimonio representativo 11 expresiones, entre las cuales están los procesos para la Talavera que se llevan a cabo en Puebla y en Tlaxcala, y esta tiene la característica de ser binacional, por lo cual también incluye la Talavera que se elabora en Talavera de la Reina y el puente del Arzobispo de España. Esta es la primera binacional que tiene México, fue inscrita en el 2019. Tenemos la romería de la Virgen de Zapopan, la charrería, tenemos en el año 2012 registrada como buena práctica de salvaguardia el Centro de las Artes Indígenas del pueblo totonaca, que está en el Tajín, en Veracruz. Esa es otra característica, insisto, está en la lista de buenas prácticas de salvaguardia. Tenemos el mariachi, tenemos la piregua como canto tradicional de los purépechas, la cocina tradicional mexicana, que en el caso de Zacatecas está ilustrada con un platillo que es emblemático de la identidad zacatecana, que son las tortas de malpaso, pero lo mismo pudo haber sido el asado de boda o tantas expresiones emblemáticas de la cocina tradicional que tiene Zacatecas. Está la de los parachicos, están los lugares en la memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí, chichimecas de Querétaro, la ceremonia ritual de los voladores, y una expresión que viene de otra categoría que tenía la UNESCO y que se transformó, que se incorporó a esta patrimonio cultural inmaterial, que son las fiestas indígenas de los muertos, que viene de la lista de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Estas son las expresiones que tiene inscritas México en las listas de la UNESCO, y a continuación tenemos el patrimonio cultural inmaterial que ha sido decretado por el Congreso de Zacatecas. Si bien hemos dicho que el patrimonio cultural inmaterial no requiere de una validación externa para ser patrimonio cultural
para explicitar medidas de salvaguardia. En este sentido tenemos, aquí esta cédula nos ilustra el año en el que fue decretada esta expresión con la fecha en la que aparece el decreto que así lo declara, y hemos tomado la previsión de poner un código QR para que aquellos que lo deseen puedan acudir al decreto donde se decreta, valga la redundancia, esta expresión. Tenemos decretadas por Congreso en el 2012 a la gastronomía zacatecana, en el 2013 la Feria de Primavera y sus festividades en Jerez, la pelea de gallos, la fiesta de toros, en el 2014 una expresión que es también muy representativa de aquí de Zacatecas, que son las morismas de Bracho y la charrería. En el 2015 el Congreso decreta la procesión del silencio, la fiesta o la feria devocional de la Virgen de los Milagros allá en Ojo Caliente, la fiesta del Suchil en Juchipila. Se declara también paisaje cultural el espacio físico donde se llevan a cabo las morismas de Bracho. También se incluye la romería de Nuestra Señora de los Zacatecas, las propias nuevamente otros elementos de la representación de la morisma de Zacatecas, mientras en el 2015 se decreta exclusivamente todo lo que tiene que ver con las batallas. En el 2015 se incluyen otros elementos que son parte de la fiesta de la gastronomía, las procesiones, el pago de mandas, en fin. También en el 2015 se incluye la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, la fiesta de los faroles del barrio de Tlaxcala en Pinos. Y por último, en el 2016 se declaran las danzas autóctonas y bailes tradicionales de las localidades del Estado. El Congreso desde el 2016 no ha emitido estos decretos y vale la pena mencionar que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales ya le concede la facultad a los estados para regular todo lo relativo a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Sería importante, ya que el Congreso local retomara esta facultad y se le diera continuidad al establecimiento de medidas de salvaguardia a las expresiones del patrimonio cultural inmaterial que tienen una gran diversidad aquí en el Estado. Y del otro lado tenemos algo que nos señala la propia Convención de la UNESCO, una ilustración de las formas en las que se expresa el patrimonio cultural. No es que eso sea el patrimonio cultural, es la forma en la que se expresa. Y aquí tenemos en primer lugar las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Eso abarca desde los dichos, los cuentos, las tradiciones, toda la narrativa oral y que luego tenemos por escrito de las propias comunidades a través de las cuales se representan a sí mismos. Y aquí es importante destacar que la UNESCO no ha reconocido a los idiomas como tal, como patrimonio cultural inmaterial, porque sería una labor titánica, sino que lo importante son las tradiciones orales, o sea, no es tanto el idioma, sino cada una de las expresiones orales, así sea los proverbios, las adivinanzas, los cuentos, las leyendas. Eso es lo que hay que buscar salvaguardar, y se salvaguarda a través de su uso comunitario. En segundo lugar, tenemos una forma de expresión que lamentablemente la traducción no es muy adecuada, se conoce como artes del espectáculo, pero que en general son todas aquellas formas de expresión que se llevan a cabo en espacios públicos con la participación de la comunidad y en algunos casos con un público asistente. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Pues el carnaval, las danzas, la propia morisma podríamos verla como una expresión de las artes del espectáculo, podríamos verlo como una significación, pero realmente es un evento público donde la comunidad participa y, bueno, insisto, puede haber o no público, pero el objetivo es esta expresión, esta forma de expresión como un mecanismo a través del cual la comunidad se va
podría también incluirse dentro de esta categoría como parte de los actos festivos. Las fiestas patronales son otro ejemplo de esto. Los usos sociales, como por ejemplo podría ser las mayordomías, podría ser parte de esta expresión. Después tenemos los conocimientos, usos relacionados con la naturaleza y el universo, que son todos estos conocimientos de medicina tradicional, de herbolaria, de adivinación del tiempo, pero también cosas tan prácticas y tan cotidianas, o como se ilustra aquí, que es el cultivo de la vid, o podría ser en el caso de México la milpa, como parte de estos conocimientos que las comunidades han venido formando a lo largo de los siglos y que se transmiten de generación en generación. Parte importante de estos conocimientos de la naturaleza y del universo es que aportan a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Por último, tenemos la que quizá sea la expresión más material de estas inmaterialidades, de este conjunto de conocimientos, de saberes, de técnicas que conforman el patrimonio cultural inmaterial, y me refiero a las técnicas artesanales tradicionales, donde podemos ver cómo se materializa esta forma de pensar, de estar, de desarrollarse de la comunidad a través de objetos tangibles como son las artesanías. Quiero ser muy enfático, no es que el patrimonio cultural inmaterial sea, por ejemplo, la guitarra de Paracho o sea un caso de cobre. No, lo que hace la artesanía es expresar la forma en la que la comunidad ve el universo, la forma en la que la comunidad se relaciona y concibe su desarrollo, y que se concreta en objetos materiales de uso cotidiano que pueden ser vendidos, que pueden ser comerciados, pero que finalmente estas artesanías son la expresión de un modo de ser de un pueblo. Aquí lo tenemos ilustrado con artesanía huichol y con alfarería, ambos aquí de Zacatecas. Y pasamos a la sala de exposiciones temporales. Por último, nos encontramos en este espacio que es el de exposiciones temporales y que sirve también para que la propia comunidad, ya sea que tengamos la proyección de un video, que tengamos alguna presentación de un libro, que tengamos conferencias, o simplemente que la comunidad venga a conversar entre sí, o podamos grabar entrevistas, podamos grabar diálogos. Esta sala está habilitada para ello. Esta sala tiene por objeto que la comunidad participe, sea un espacio vivo donde puedan conocer las diversas expresiones de su patrimonio cultural inmaterial. Para la apertura de este espacio de la memoria, hemos decidido, además de las expresiones que ya han sido decretadas por el Congreso, dar una breve muestra de la diversidad cultural, de la diversidad creativa que existe en Zacatecas y que se expresa a partir de su patrimonio cultural inmaterial. No olvidemos que aquí Zacatecas es un espacio físico, es un territorio en el que podemos ver tres tipos de clima, pero además y sobre todo es punto de cruce de muchas migraciones. Es el punto a partir del cual los franciscanos construyen la noción de lo que sería el norte de México, así como el Tlaxcala en su momento, Fray Julián Garcés construye la noción de lo que es el espacio de la Nueva España, construyen todas las matrices culturales del mestizaje. Es indudable que es aquí, desde el Colegio de Propaganda FIDE de Zacatecas, que se construye una noción de lo que es el norte de México, y por aquí transcurren todas las migraciones que van por el Camino Real tierra adentro, más la vocación o la necesidad migrante del propio pueblo zacatecano. Gracias a eso tenemos una diversidad de expresiones culturales inmateriales impresionante. Comenzamos quizá con una de las más importantes, el santuario del Niño de Atocha, Plateros, acá en Fresnillo. Es el tercero más visitado de México, recibe el 25 de diciembre 1
Indudablemente el segundo himno de México, la Marcha de Zacatecas, tiene detrás de sí muchos conocimientos, muchos saberes, muchas tradiciones, muchos ritos que se expresan primordialmente en las bandas de guerra escolares. Una anécdota de la Marcha de Zacatecas es que la primera interpretación que se hace de ella en 1892, el 15 de septiembre, está a cargo de la banda del Estado, está a cargo de una banda de guerra y también de la banda de niños del Hospicio de Guadalupe, es decir, del inmueble donde estaba localizado el hospicio y que actualmente es el Museo de Guadalupe. Las bandas de guerra, en este sentido, como un patrimonio cultural inmaterial, son procesos que se siguen donde a través de la música, a través de las bandas de guerra, se promueve una disciplina, se promueve una formación, un civismo, un sentido de lo que es la patria, de lo que es la nación, pero también el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto a las jerarquías que producen al final toda una articulación social. Tenemos acá también otro elemento importantísimo del patrimonio cultural inmaterial de Zacatecas, que es la cantrería. Toda vez que en el norte del país había tribus migrantes, prácticamente las ciudades se hacen desde cero. Y estas ciudades se hacen utilizando un material local que además abundante es muy bello, que es la cantera. Prácticamente en Zacatecas tenemos 5 siglos de trabajo de cantera, donde se han perfeccionado conocimientos, técnicas, saberes que hacen de este patrimonio cultural inmaterial un elemento de identidad, un elemento de cohesión social y de generación de una forma de desarrollo muy propio de aquí, de Zacatecas. Tenemos ahora la platería, indudablemente, desde el 8 de septiembre de 1546, que Juan de Tolosa llega a los pies de la Ufa y descubre la existencia de material de este mineral, pues prácticamente la platería ha estado indisolublemente ligada a la vida cotidiana de Zacatecas, tanto en cuanto al oficio de minero como su trabajo para la joyería. Son famosas las arracadas jerezanas que tenemos ilustradas y nos podemos encontrar una gran cantidad de talleres que se dedican a este oficio de orfebrería que, insisto, tiene ya más de 500 años en Zacatecas. Aquí tenemos ilustrado otro elemento fundamental de la diversidad creativa zacatecana, el patrimonio cultural inmaterial que está detrás de esta figura de la preladita, que es una representación, es una figura que representa a la Virgen de Guadalupe y que se alberga aquí justo en el templo que está adyacente al Museo de Guadalupe, donde reside prácticamente a partir del primer domingo de Adviento y hasta el domingo de Pentecostés, donde comienza su recorrido por Zacatecas. Esta preladita ya estaba presente en la colocación de la primera piedra del convento el 3 de febrero de 1677 y unos años más tarde, cuando llega Fray Antonio de Margil a fundar el Colegio Apostólico de Propaganda Fide, declara que esta representación, que esta imagen de la Virgen de Guadalupe va a ser la prelada del Colegio de Propaganda Fide, es decir, serán sus mandatos los que sigan los franciscanos en la evangelización del norte del país. A partir de entonces es que se le conoce como la preladita y esta tradición de que recorra Zacatecas se inicia en 1738 cuando una pandemia como la que en esta fecha azota al país y al mundo con el coronavirus azotó el reino de Nueva Galicia y entonces la Virgen, la preladita, no podía recibir tanta gente aquí en su templo, entonces la llevan al templo de San Agustín en la ciudad de Zacatecas para
comenzando por el de San Agustín. Esto sucede todo el tiempo, desde el domingo de Pentecostés, es decir, el domingo de resurrección, durante toda esa etapa hasta prácticamente, como lo comentamos aquí, 7 meses de peregrinación, vuelve a regresar aquí al Templo de Guadalupe. A continuación tenemos una de las que quizás sea de las más importantes y de las más sólidas representaciones o expresiones de patrimonio cultural inmaterial, que son las morismas. Esta representación de la batalla de Lepanto de 1571, que en algunas comunidades además añade escenas de la decapitación de San Juan Bautista y los diálogos de Carlomagno con los 12 padres de Francia. Es una tradición que no solo es de Zacatecas, no solo es del municipio de Zacatecas, donde sí tenemos esta gran representación de las morismas de Bracho, donde participan 19.500 personas, según consta en el 2019, sino también la tenemos en otros municipios de aquí del estado, como es el de Enrique Estrada, el Fresnillo, aquí mismo en Guadalupe, con la Corporación de San Juan Bautista de Guadalupe, en Jerez, en Morelos, en Pánuco, en Rosales, en Betagrande y, como ya comentábamos, ahí en el propio Zacatecas. La doctora Marisol Sandoval nos dice que existen morismas en Zacatecas al menos desde 1662, siendo las primeras cofradías, es decir, estas uniones de personas que se dedican a organizar la morisma, las dos primeras, la de San Juan Bautista de Bracho de 1826 y la Hermandad de San Juan Bautista de Pánuco de 1832. La Corporación de San Juan Bautista de Guadalupe, es decir, la del municipio donde se localiza el museo, está este año del 2020 cumpliendo 120 años de existencia, mismo que conmemoraremos a través de una exposición temporal este año aquí en el espacio de la memoria. Vamos a pasar a la siguiente imagen. A continuación tenemos otra expresión de patrimonio cultural inmaterial muy habitual aquí en Zacatecas y que es un elemento de identidad también muy fuerte, que son los matlachines, que son agrupaciones de danza con una clara reminiscencia prehispánica que representan danzas rituales bélicas de estas tribus chichimecas. Es característico el tocado de plumas, la característica de la enagüilla, es decir, esta pequeña faldita con carrizos. Está el arco como reminiscencia esto de las tribus nómadas, una sonaja, y el son que baila esta agrupación está marcado por el capitán de la danza. Hay un diálogo entre los músicos y el capitán de la danza que podríamos decir que el son que lanza el músico y que el propio capitán de la danza orienta a la agrupación como realizado, más que una música para bailar, es una estrategia de movilización del grupo para combatir en esta representación de una batalla cósmica entre el bien y el mal representado por el grupo de danza, el mal representado por el viejo de la danza, que tiene esta función de tentar, de azuzar, de molestar a los danzantes y que ellos a través de la danza al final someten, vencen al viejo de la danza y hacen que triunfe el bien. Los matlachines son indispensables en todas las fiestas religiosas, en todas las fiestas, en todo expresión ritual de aquí de Zacatecas. Están desde luego presentes en las procesiones tanto de la preladita como de la zacatecana, como en las morismas, en fin, en todas las expresiones de patrimonio cultural inmaterial también de aquí de Zacatecas. A continuación tenemos el dulce de Mengoche, que es una tradición también muy importante aquí en Zacatecas, que
consiste en piloncillo derretido y restirado, un poco mezclado con agua, se restira para formar este dulce tradicional de Zacatecas y que constituye un alimento muy interesante, porque a diferencia del azúcar que se puede humedecer y echar a perder, la melcocha tiene una muy importante resistencia, y para las largas jornadas que implicaba la evangelización del norte del país resultaba un elemento energético fundamental. El dulce de melcocha ya a lo largo de los años se ha convertido en una tradición donde el Jueves Santo las mujeres obsequian a los novios una melcocha a sus pretendientes, y el Viernes Santo, ya sea que el novio corresponda con este obsequio a la novia o le obsequie un dulce de melcocha a aquella muchacha con la que pretende sostener un noviazgo. Esta tradición aún se conserva. Vamos a ver qué sucede en esta Semana Santa. Y por último, tenemos aquí a las tejedoras de Huixcolco, un grupo de alrededor de 200 mujeres que se dedican al tejido de gancho en esta comunidad y cuyos productos es vendido en Calvillo, allá en Aguascalientes, y en la Ciudad de México. Este patrimonio cultural inmaterial trae detrás de sí, si bien un conjunto de conocimientos, de saberes, de formas artesanales de trabajar estos tejidos, también las tejedoras de Huixcolco son un elemento que estructura su comunidad. Un ejemplo de ello es que se ponen de acuerdo y a través de kermeses, de rifas y de la propia venta de su trabajo artesanal, poniéndose de acuerdo, han logrado metas tan importantes como hacer el telebachillerato ahí en Huixcolco, en esta comunidad que está en el municipio de Tabasco, aquí en Zacatecas. Y por último, en este muro tendremos durante esta exposición una muestra, una simple muestra de cuáles serán el tipo de acervos, el tipo de archivos que tendrá este espacio de la memoria. En este caso, imágenes que nos hablan de una expresión muy particular, que son las morismas de aquí de Guadalupe, Zacatecas, encabezadas por una ilustración, una imagen del Cerro de la Bufa. Y aquí también tendremos la posibilidad de exhibir videos, de realizar conferencias, de hacer presentaciones de libros y, como comentaba yo, hacer que la propia comunidad participe y se apropie de este espacio. Les damos la bienvenida al espacio de la memoria. Esperemos que nos visiten, que sea apropiado por la comunidad y que tenga larga vida en favor de la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Muchas gracias.